Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique. Para esta manualidad precisaremos papel de afiche de varios colores, regla, tijera, cascola, 4 tapitas, un pedazo de hilo, una lapicera y un palito de esto. Y cartón, claro. Y la pistola de silicona. Este es el segundo robot de la serie GoBot. Este es turbo y este se transforma en auto. Bueno, voy a trazar el lado izquierdo del auto y con la misma base haría el lado derecho. Voy a remarcar una tapita para hacer referencia dónde irán las ruedas. Con una regla voy a dividir lo que van a ser las piernas . De esta que me salieron tengo que hacer 4, voy a remarcar en el cartón . Voy a armar 2 tubos rectangulares de igual lado que van a ser las piernas.
Con una ayuda de una regla iré doblando sus lados. Y a pegar con silicona. Voy a medir en otro pedazo de cartón lo que es el largo para hacer el techo del nuestro robot. Voy a hacer un recuadro que irán las patas del robot. Lo pegaré con silicona ya que es el soporte de la estructura del auto y el robot. Ya tengo el recuadro que iba recortado anteriormente, lo que va a ser el techo, la parte de adelante del auto o robot. Allí le hice un recorte que va a ir a la cabeza del robot. También con esta tira le iré pegando toda la vuelta, iré cerrando todos los lugares. Esta base casi ya está lista, solo me falta hacerle los brazos. Los brazos los voy a hacer de la misma manera que hice las piernas. Voy a tomar la tapita y el brazo y el eje que irá a cruzar, que va a ser este palito.
Ok, lo mismo vamos a hacer con las piernas. Le voy a recortar el palito sobrante y acá ya le pegué con la silicona, ya quedó fijo. Tiene un poco de movimiento para que este autito marche. En esta mueca va la cabeza. Le hice un recuadro chiquito y le voy a pasar un eje para que la cabeza gire y esté la parte del auto y la parte de la cabeza del robot. Esto lo voy a hacer dibujando. Voy a tomar un pedazo de cartón y le pegaré el hilo. El hilo tiene que cruzar y unirse con el eje. De esta manera evitará que la otra mitad del auto no se suelte. Como vemos quedó, tiene movimiento. Ahora solo falta con el papel de afiche y haciendo el diseño. Rojo. Seguimos en rojo, pegamos, seguimos pegando. Ahí ya le colocamos el verde, ya le colocamos el azul, las rueditas, la cabeza, ¿vieron cómo quedó? Muchas gracias por ver el video.